Hola, muy buenas. Bueno, vamos a hacer este problemita de el tema de equilibrio químico que se propuso en la selectividad del año 2020 en el examen de reserva 3, ¿vale? Por si queréis buscar el enunciado y tenerlo delante, es el examen reserva 3 del año 2020. Es el ejercicio C1. Muy bien. Nos cuentan, en un recipiente de 10 litros se introducen 0,61 moles de dióxido de carbono y 0,39 moles de dihidrógeno, calentando hasta 1250 grados centígrados. Supuestamente, al calentar se alcanza el equilibrio y, una vez alcanzado el equilibrio según la reacción, la que nos dan ahí, se analiza la mezcla de gases encontrándose que hay 0,35 moles de dióxido de carbono. Bueno, con esa información nos piden que calculemos la presión total en el equilibrio y los valores de K sub C y K sub P a esa temperatura. Bueno, vamos a ver. Como siempre, pues vosotros le dais a la pausa y lo leéis varias veces más o, bueno, lo que queráis, ¿vale? Porque tenéis el enunciado delante, lo intentáis, no lo intentáis, lo veis y lo intentáis, o lo intentáis y luego lo veis. Bueno, el caso es que se trabaja un poquito con el problema. Bueno, lo primero, como siempre, en los problemas de equilibrio es copiar el equilibrio. Tenemos dióxido de carbono gas más dihidrógeno también gas. Equilibrio. Recordad, vamos a poner el equilibrio bien, ¿vale? Con sus flechitas en condiciones. Doble flechita, flechita hacia la derecha, flechita hacia la izquierda. Sé que soy un poco pesado con esto, pero es que muchas veces los profesores con las velocidades a la hora de explicar, pues no ponemos eso bien y vosotros cogéis vicios que luego pueden restar puntos que pueden ser importantes, ¿vale? Monóxido de carbono gaseoso y agua también gaseosa. Bien, nos dicen que el volumen es de 10 litros, nos dicen que la temperatura es de 1250 grados centígrados, que vamos a pasar inmediatamente a Kelvin para que no se nos olvide. 1250 más 273, 1523, 1523 Kelvin. Recordad que los Kelvin no llevan cerito. Y hacemos nuestro cuadro que, como os digo siempre, yo lo hago inicialmente de 3 en principio. A veces son 4, a veces son 2, pero normalmente lo hago de 3. Y siempre en moles. Hay algunos profesores que prefieren supeditar la construcción del cuadro al dato que nos dan después. Yo creo que eso es un sinsentido. Yo supeditaré al dato que me dan los cálculos que yo hago con lo que obtengo del cuadro, pero no la construcción del cuadro. No, no comprendo qué fundamento tiene supeditar todo el cuadro y todo el problema a un dato. Uy, este no me cabe por aquí, pues vamos a ponerlo así. Aquí. Y la última rayita. Recordad que yo lo hago siempre en moles. ¿Se puede hacer en otras cosas? Sí, claro. Los problemas siempre se pueden hacer de muchas formas diferentes. Yo prefiero hacer siempre lo mismo en la medida de lo posible, ¿vale? En la primera fila colocaremos los moles iniciales. En la segunda fila, la que yo pongo, le llamo cambio, o sea, qué cambios se producen en los moles iniciales. Y en la tercera, moles en el equilibrio. Muy bien. Ahora vamos a seguir leyendo. Vamos a colocar solo la fila de lo inicial y terminamos el cuadro. Y después buscamos cuál es el dato referido al equilibrio que nos están dando. Me dicen que se introducen en un recipiente de 10 litros 0,61 moles de dióxido de carbono, 0,61. Este cuadro es en moles, todo va a ser en moles, todo en moles.
y 0,39 moles de hidrógeno molecular o dihidrógeno, 0,39 moles. Ya no me dicen que hagamos nada, porque lo dicen que calentamos hasta para establecer el equilibrio, ¿vale? Pues de esto no hay nada y de esto no hay nada. Empezamos a pensar. ¿Cuál es el cambio? Vale, pues el cambio me lo va a decir que en el equilibrio tiene que haber de todo. ¿Por qué? Porque tengo ceros aquí. Si no tuviera ningún cero en la fila de moles iniciales, deberíamos utilizar el cociente de reacción para decidir para dónde evoluciona el equilibrio. Bien, como tengo ceros aquí y aquí tiene que haber, evidentemente de esto tendrá que aparecer y de esto tendrá que desaparecer. Una vez decididos los signos, las cantidades, tenemos que tomar una cantidad de referencia que en la medida de lo posible va a ser la que tenga un 1, si alguna tuviera un 1, todas tienen un 1 en el ajuste, ajuste que por cierto ya está ajustado pero que teníamos que haber comprobado. Recordad que yo no lo compruebo cuando sé que están ajustados, pero hay que comprobar siempre. Bien, pues si le llamamos X al número de moles de CO2 que desaparecen al establecerse el equilibrio, también desaparecerán X moles de hidrógeno, aparecerán X moles de monóxido de carbono y X moles de agua gaseosa o de vapor de agua. En el equilibrio, ¿cuánto habrá? Pues 0,61 menos X, 0,39 menos X, X y X. Muy bien. Y ahora es cuando buscamos cuál es el dato que a mí me va a permitir obtener el valor de X. Ese dato debe estar siempre referido al equilibrio. Seguimos leyendo y justo después del equilibrio nos encontramos que una vez alcanzado el equilibrio según la reacción taca-taca, se analiza la mezcla de gases encontrándose 0,35 moles de dióxido de carbono. Es decir, que el número de moles de dióxido de carbono en equilibrio es 0,35. Como el número de moles de dióxido de carbono en el equilibrio eran, según el cuadro, 0,61 menos X, tendremos que 0,35 es igual a 0,61 menos X. Y de aquí, X sería, pues este viene aquí y este allí, 0,61 menos 0,35. 0,61 menos 0,35, que son 0,26. Vale, muy bien. 0,26 ¿qué? Mole. ¿Vale? Todo esto son mol. Muy bien. Pues una vez que ya tengo que X es 0,26, ahora ya podemos empezar a contestar a las preguntas que me están diciendo. Primera pregunta. La presión total en equilibrio. ¿Vale? Pues la presión total la calcularemos como el número de moles total en equilibrio por R por T entre el volumen del recipiente. ¿Cuál es el número de moles total? Bueno, pues si yo tengo todo esto, vamos a calcularlo. El número de moles total sería 0,61 menos X más 0,39 menos X más X más X. Bueno, el número de moles total en el equilibrio es 0,61 más 0,39 menos X más X menos X más X, pues 0,61 más 0,39. 0,61 más 0,39, que es 1. 1 mol. Pues eso colocamos aquí, 1 mol. R, 0,082 atmósferas por litro entre Kelvin por mol. La temperatura en Kelvin, 1523 Kelvin. ¿Dónde he puesto mi reglita? Aquí. Y el volumen, nos dijeron que era un recipiente de 10 litros. 10 litros. Simplificamos. Mol se va con mol, litro se va con litro, Kelvin se va con Kelvin. Evidentemente la presión me sale en atmósferas. Y pues calculamos. Vamos a ver. Sería 1 por 0,082 por 1523. Todo eso entre 10. 12,488 atmósferas, 12,49 atmósferas.
Ya tenemos nuestro apartado A. Ahora, calcule el valor de K sub C y K sub P a esa temperatura. Bueno, vamos a ver. Aquí habría varias posibilidades. Podemos calcular, una vez que ya tenemos la presión total y podríamos determinar los moles de cada cosa, pues podríamos utilizar la fórmula de Dalton para calcular las presiones parciales de CO2 como presión total por fracción molar, la de hidrógeno, la de CO, la de agua, y una vez que tuviéramos las presiones parciales, aplicar la formulita de K sub P. Otra opción, pues como tenemos el número de moles de equilibrio de cada cosa, lo dividimos entre el volumen y tenemos K sub C. ¿Vale? Tendríamos las concentraciones de equilibrio y con la expresión determinar K sub C. Una vez que tenemos K sub C, pues con la formulita famosa de K sub P igual a K sub C por RT elevado a incremento de N, podríamos obtener el valor de K sub P. Hay varias formas de hacerlo, cada uno que haga la que le parezca más conveniente. Bien, yo voy a utilizar la de calcular las concentraciones de cada cosa y luego hacer K sub C y la formulita, ¿vale? Tenemos que las concentraciones de equilibrio de CO y de agua van a ser iguales. ¿Por qué? Porque tengo los mismos moles, ¿vale? Tengo 0,26 moles y 0,26 moles en el mismo recipiente, pues serían 0,26 mol entre 10 litros. Luego, las concentraciones de estos dos es 0,026 mol litro. Por otro lado, la concentración de dióxido de carbono en el equilibrio sería los moles, que son 0,35, que me los daban, entre el volumen 10 litros, 0,035 mol litro. Y la concentración de dihidrógeno en el equilibrio será los moles, que no me los dan, pero los puedo calcular, son 0,39 menos X, que es 0,26, 0,13, entre 10 litros sería 0,013 mol litro. Una vez que tenemos todas las concentraciones, obtenemos con la expresión de K sub C, que habría que ponerla, sería la concentración de CO en equilibrio por la concentración de agua en equilibrio, mi reglita, entre la concentración de dióxido de carbono en equilibrio por la concentración de dihidrógeno en equilibrio. Y como ya tenemos todo, pues simplemente sustituir los numeritos y listo. La de CO y la de H2O son iguales, son 0,026 por 0,026, pues sería 0,026 mol litro al cuadrado, ¿vale? Porque es esto por esto. La de CO2, 0,035, 0,035 mol litro. La de hidrógeno, 0,013, 0,013 mol litro. No lo alargues así, hombre, tiene la reglita. Hazlo bien. Muy bien. Y hacemos las operaciones, no tiene mucha historia, ¿vale? A ver, punto 0,26 al cuadrado entre punto 0,35 y eso entre punto 0,13. 1,48 6, 1,486. Caso C sería 1,486. Unidades no le voy a poner, pero además no tendría, ¿vale? Porque esto es mol litro al cuadrado entre mol litro al cuadrado, no tendría. Eso va a tener una implicación. Que caso C no tenga unidades tiene su película. ¿Por qué? Caso P hemos dicho que le vamos a sacar con la formulita. Sería K sub C por RT elevado a incremento de N. Pero en este caso, incremento de N son número de moles de gas en productos según el ajuste, 2, menos número de moles de gas en el equilibrio según el ajuste, en reactivos, 2. 2 menos 2 es 0. Si incremento de N vale 0,
K sub P valdría K sub C por RT elevado a 0. RT elevado a 0 vale 1, es decir, que K sub P vale lo mismo que K sub C, 1,486. Y lo tenemos listo. ¿Vale? Es la forma más sencillita que a mí se me ha ocurrido de resolver este problema. Bueno, ya tenemos otro, poquito a poquito. Espero que este os haya salido si lo habéis intentado, porque no es muy difícil. Y hombre, si os pusiera una cosita de esta en selectividad, qué alegría, ¿eh? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.